Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y bienvenidos a este encuentro digital, un encuentro en el que buscamos sobre todo conocer mejor cuál es vuestra experiencia, cuál es el día a día de los CIOs o de los CISOs de nuestras organizaciones, porque creemos que de vuestro conocimiento y de vuestra experiencia pues, se puede aprender mucho. Para nosotros esto es una reunión en la que intentamos que este sea el gran valor, el conocer cómo estamos, qué es lo que os funciona, qué es lo que no, qué proyectos estáis abordando. Y para ello tenemos hoy a dos anfitriones que seguramente conocéis. Uno de ellos es Beam Software, que es uno de los desarrolladores de soluciones de continuidad, ¿no? De lo que antes llamábamos copias de seguridad, que más ha crecido en los últimos años. Y tenemos a un integrador o una consultoría o una empresa de servicios, como es IAS 365, que ayuda a muchas organizaciones como las vuestras para mejorar la gestión de los datos. Y este evento lo hemos titulado el Modern Data Protection, la protección moderna de los datos, pero básicamente es ser conscientes de que a día de hoy las organizaciones, las empresas, vuestras empresas tienen dos activos clave, que son la gente y la información que manejáis, la información que sabéis aprovechar y también que sabéis proteger. Hace unos días hemos visto pues, como el gigante quizá más grande de las redes sociales, que es Facebook o WhatsApp, pues han tenido lo que podríamos decir una pequeña crisis, pero que para una empresa del tamaño de Facebook pues es una gran crisis. Y hoy en día estoy seguro de que la mayoría de vuestras organizaciones no se puede permitir perder datos, porque además esto a día de hoy tiene consecuencias legales. No se puede permitir una parada, porque eso en el negocio puede tener consecuencias muy graves. Y luego también no solamente son las horas de parada, sino es el daño reputacional que sufren vuestras organizaciones. Es decir, los usuarios hoy en día son cada vez más conscientes de dónde está su información y el mero hecho de pensar que una institución pública, pues hemos visto, por ejemplo, el caso del INEM hace algunos meses, o otras instituciones públicas, el hecho de tener una brecha de información, el que la información que nosotros les cedemos pueda estar mal utilizada, eso nos causa un rechazo muy grande. Cada día somos a veces un poco descuidados a la hora de elegir dónde ponemos nuestra información, pero solamente el hecho de enterarnos de que una empresa no está tratando bien nuestros datos, pues nos causa un rechazo inmediato. Además, se da la circunstancia también que la infraestructura, vuestra infraestructura, se ha hecho muy compleja en los últimos años. Quizá hace 1 o 2 décadas pues lo teníais todo en vuestro data center, bien controlado, con un perímetro asegurado. Y hoy en día eso no existe. Tenemos trabajadores remotos, trabajadores que trabajan en la oficina, trabajadores que utilizan sus propios dispositivos, de manera que tenemos una complejidad en la infraestructura muy grande. Tenemos infraestructura en la cloud, tenemos infraestructura como servicio, de manera que pues no se me ocurre más que una palabra coloquial, pero tenemos un lío tremendo ahora mismo en las infraestructuras y muy difícil de manejar. Alguno de vosotros lo ha comentado, que los expertos en seguridad pues a veces tienen que ser un poco más estrictos de lo que nos gusta a la hora de darnos esa libertad o esa posibilidad de trabajar como necesitamos. Hay que buscar un balance entre productividad y seguridad y es una tarea difícil. Como no me quiero enrollar más porque lo hago habitualmente, como veis, sí, vamos a presentarnos un poco. Como os he dicho, tenemos a dos anfitriones de dos empresas que son Beam Software e IAS 365. Tenemos a Víctor Pérez de Beam, que es uno de los expertos en la tecnología de Beam. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar hoy aquí. Y tenemos también a Ángel Prieto de IAS 365, que yo no sé si he descrito bien la compañía, pero es una compañía que ayuda a las empresas en estas transformaciones, en esta transformación digital. Buenos días, Ángel. Buenos días, Daniel, y buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Nada, gracias a ti por ayudarnos a poner en pie este encuentro. Y en cuanto a los CIOs o CISOs que tenemos hoy, la verdad es que es una gran alegría, pues porque tenemos a full el evento y tenemos con nosotros a Pablo Ruiz de Senator Hoteles y Resorts. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí. Tenemos a Juan Carlos Castro, que es CISO de Ayesa, que es uno, pues bueno, que en este evento queríamos tener tanto a CIOs como a CISOs. Buenos días. No sé si está silenciado. Buenos días, Daniel. No pasa nada, no pasa nada. Nos vamos presentando, por lo menos para saber quiénes estamos, y enseguida empezamos la conversación. Tenemos a Carlos Merino de PTISA. Buenos días. Buenos días. Javier Luque de Plasti Envase. Hola, buenos días, ¿qué tal? Alberto Corredera de Roommate Hotels, que ha llegado el último, pero no por ello es menos importante. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos, muchas gracias. Tenemos a Alejandro Rodríguez de Neocos Laboratorio. Muy buenos días a todos. Y a Rafael Pros de Rey Corporación. Hola, buenos días a todos. Muy bien. Pues si os parece, vamos a dejar que nuestros anfitriones, pues yo he dado esta visión de cómo desde fuera un periodista ve cuáles son las circunstancias de las organizaciones, pero ellos que están en contacto con clientes como vosotros, lo primero es poner un poco en contexto qué es esto del Modern Data Protection, la protección moderna de la importación de la información y lo que supone no contar con una estrategia adecuada para proteger la información. No sé si quieres empezar tú, Víctor, que eres el experto de BIM y seguramente tienes mucha experiencia de clientes que tienen que lidiar con este problema. Sí, gracias. A ver, yo creo que en la introducción ya has dado tú las primeras pinceladas en el momento en el que nos encontramos. A mí me gusta echar un poco la vista atrás, quizá porque ya me van cayendo años, para que veamos en perspectiva cómo han cambiado las cosas. La clave de todo esto para mí está lo que decías de que en el centro de todo está el dato. Por eso nosotros hablamos del Cloud Data Management y del Modern Data Protection, porque es la clave de los negocios hoy en día, es lo que lo hace funcionar. Cuando digo de poner en perspectiva, me refiero a que pensemos que hace 30 años, todos en el mundo de IT, pues la preocupación principal era el hardware. Cómo de potente era el cacharro, si daba más IOS, menos IOS, entiendo la expresión coloquial del cacharro, pero yo creo que así nos entendemos. Eso fue evolucionando y llegó un momento en el que nos empezamos a preocupar del servicio. Y lo que estaba en el centro de todo ya no era un hardware, un dispositivo que hacía X tarea, sino que lo que estaba en el centro de todo era un servicio. Yo estoy dando un servicio y esto tiene que funcionar con estos requisitos. Y entonces nos empezaron a preocupar pues, otro tipo de cosas, que es lo que hacía moverse ese servicio. A día de hoy hemos dado otro pasito y, siendo honesto, realmente hoy en día nos preocupa bastante poco si lo que tenemos es una base de datos A o B, si tenemos un servidor físico virtual, si está en la nube. Lo que nos preocupa es el dato. Ese dato que está funcionando, sobre todo esa infraestructura, es lo que genera valor para todos. Y aquí lo que hemos visto pues, es que la transformación digital llevaba a tratar de permitir que ese dato estuviera disponible el mayor tiempo posible, y el año pasado pues, se nos ha dado la vuelta a todo. No quiero yo traerle pesadillas a nadie con lo que pasó hacia marzo del año pasado, pero pasamos de unos entornos básicamente de IT bastante centralizados, bastante compactos, permitidme que lo diga entre muchas comillas, relativamente sencillos de proteger, a que de repente pues toda la fuerza de trabajo se fue a casa, hubo que empezar a sacar las cosas fuera y empezamos a trabajar en entornos altamente distribuidos. Pues eso conllevó evidentemente un problema a la hora no ya solo de gestionar el que ese dato estuviese disponible, sino a la hora de protegerlo. Nosotros lo que hemos visto en ese ámbito pues es que las organizaciones han empezado a tener muchos problemas para proteger datos que se iban a entornos nuevos. Y más allá de eso, problemas para mover ese dato entre distintas plataformas, que es probablemente el siguiente gran reto que estamos afrontando hoy en día. Es decir, bueno, pues si yo ahora el dato lo tengo en premise, mañana me lo llevo a la nube, pero ahora lo quiero cambiar de nube o lo quiero volver a bajar a un premise, ¿cómo hago todo ese tipo de cosas? Y de fondo de todo esto tenemos, que luego podemos discutir largo y tendido si queréis, pues está el tema del ransomware. Ya hoy en día no hablamos solo de un si lo tendré o no lo tendré. Estamos hablando de un cuándo lo voy a tener. Nosotros tenemos algunas estimaciones de los informes que vamos haciendo, preguntando a nuestros clientes, y pues pensad, por ejemplo, que en el último año hemos visto un incremento de más del 700% en los ataques de ransomware. Por lo tanto, pues al final lo que vemos es lo que decía, que se nos está complicando mucho esto de tener el dato securizado y altamente disponible. Y ahí es donde estamos nosotros pues centrando nuestros esfuerzos, en ayudar a las compañías en que puedan garantizar que pase lo que pase, el dato va a pervivir a lo que sea que haya pasado, va a sobrevivir a esa incidencia y además que voy a poder volverlo a tener en funcionamiento de una manera pues muy rápida. No me extiendo más, que si no me pasa como a ti, me pongo a hablar. La verdad es que es clave lo que dices, ¿no? Y de esto habláis mucho en BIM. No es la cuestión cómo hago la copia de seguridad, sino
¿cuánto me paro si tengo un problema? Y esta pregunta se la quería hacer a los CEOs. ¿Estáis preparados para tener un ransom? ¿Cuánto tiempo creéis que estaría vuestra organización parada? O qué fácil tendríais para recuperar si tuvierais un problema de este tipo, que lo puede tener cualquiera, porque el número de vías de entradas se ha multiplicado. Normalmente estamos hablando de que el ransomware entra por un email, pero es que estamos viendo ya ataques que vienen por todas partes. Ángel, cuéntanos un poco cómo ves tú esta situación de la protección del dato. Bueno, al final, como decía Víctor, ¿no? Y permitidme un símil con el maldito, permitidme llamarlo así, coronavirus, y es que, como dice Víctor, finalmente te vas a contagiar, lo vas a tener. Hemos visto que el 90% de la población se ha infectado por este virus. Y un gran número de compañías están infectándose por ransomware con ataques dirigidos o con mala praxis de los propios usuarios o de los administradores de IT o cualquier otro motivo, ¿no? Al final estamos viéndonos atacados por muchos frentes y es imposible protegerlos todos. Entonces, frente a esos ataques, solo nos queda defendernos y defendernos de la mejor manera posible, ya no solo protegiendo nuestra infraestructura, sino obviamente los datos, que es lo más valioso que tienen las compañías actualmente. Todos conocemos cómo trabajan las grandes compañías con toda la información que recopilan y la importancia del dato hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que protegerse de esos datos, tenerlos en un lugar a buen recaudo, como antiguamente se hacía con las cintas de seguridad en el banco o en cajas ignífugas, etcétera, etcétera, yo creo que es primordial. Y ahí es donde yo creo que nuestros CIOs o nuestros CISOs pueden darnos su punto de vista desde las compañías, porque yo desde la parte de la consultoría pues intentamos ayudar a todos nuestros clientes y a todo el que nos lo pide a proteger esa información, ya sea en nuestro cloud o en su infraestructura, ¿no? Pero creo que son ellos los que tienen el protagonismo en este sentido y los que nos pueden dar una pincelada de cómo lo están abordando. Pues venga, vamos a hablar con los CEOs. Rafael, que te tengo ahí a mi ladito, por lo menos en mi pantalla. Sí. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en Rey Corporación y cuéntanos un poco en este aspecto, pues cuáles son vuestras circunstancias, cómo ves tú el panorama. Bueno, nosotros lamentablemente sufrimos un ataque ransomware el pasado mes de septiembre. Os podéis imaginar lo que supuso, que de pronto, bueno, afortunadamente como soy madrugador lo cogimos desde las 7 de la mañana, yo ya me di cuenta porque era un lunes, pero imagínate de pronto 130 tiendas y todos nuestros almacenes paralizados porque, bueno, pues no podíamos hacer nada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han nombrado. A nosotros nos salvó el tener una buena política de copias de seguridad y de réplicas. Incluso pensábamos que nos pasábamos de frenada en la seguridad, porque teníamos réplicas, copias de seguridad y en diferentes VLANs precisamente por tenerlas diferenciadas. Y afortunadamente lo teníamos así. Nos costó unas 3 semanas en total salir del tema, pero en la primera semana, a los 4 días exactamente, conseguimos que todas las tiendas estuviesen funcionando con normalidad, con la información básica para su correcto funcionamiento. 4 días. 4 días a base de... Bueno, lo que más nos costó en realidad fue reestructurar todo nuestro sistema de servidores, porque lo que sí que recuperar la información nos costó muy poco porque afortunadamente la teníamos. No habíamos perdido más que 1 hora y media más o menos de información a nivel de central y de almacenes. Pero lo que más nos costó en realidad fue volver a montar toda la estructura porque no nos fiábamos de mantener la estructura que teníamos. Nosotros tenemos todos nuestros servidores distribuidos, los teníamos en un data center, teníamos servidores también en nuestra propia sede, con lo cual pues esa estructura fue lo que más nos costó volver a crear. La vía de entrada del ransom, ¿sabéis cuál fue?
La vía de entrada del ransom fue por bueno, pues un usuario descuidado, llamémoslo así, sin más, ¿no? Bueno, lo consideramos un accidente que le puede ocurrir a cualquiera, lo que pasa es que, bueno, claro, nosotros no hemos dejado nunca de decir la importancia que tiene el tener cuidado con lo que se baja y bueno, y tenemos bastante delimitados los accesos a las posibilidades de bajar archivos, pero bueno, con todo y con eso, ponerle puertas al campo es muy complicado. Qué interesante. Ahora hablaremos más en detalle, Rafael. La verdad que el caso es, fíjate, es muy representativo. Carlos Merino de Ptisa, que veo que has levantado incluso la mano, pues ya vamos contigo si quieres. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis y cuáles son vuestras circunstancias. Ptisa es una multinacional, es una ingeniería, tiene sede en muchos países. Y bueno, pues los retos y la problemática de la gestión del dato que tenemos principalmente es pues la multiplataforma, la gestión del dato, pero la gestión a la hora de trazar el dato y tener ese control de dominios, ese acceso al dato y, bueno, por supuesto, el factor humano de quién, por qué, cómo, qué es lo que hacen. Pero vamos, multiplataforma, multiubicación es uno de nuestros grandes problemas. O aparte, siempre tenemos la gestión de las copias de seguridad y demás. Entonces, tenemos un sistema, digamos, multigranular bastante complicado. Y claro, tipos de ficheros que no son solamente bases de datos, algunos ficheros van en base de datos, otros no, tenemos varios tipos de bases de datos, entonces es complicado. Pero bueno, es un poco nuestra casuística y nuestro trabajo a alto nivel. Hablando de lo que estabais comentando, pues bueno, recordando lo que dice Ángel, bueno, sí, o sea, el ransom te puede pillar o si no te ha pillado, te va a pillar. Esto pasa siempre. Entonces es cómo de protegido estás, nunca estás suficientemente protegido. Estoy de acuerdo que la mayoría de los ransom entran por usuarios, pues usuarios que no saben bien lo que hacen, que no están formados o que el sistema no ha parado suficiente. Entonces, hay que seguir trabajando en este aspecto con antivirus, formación, no solamente antivirus, sino también formación y sistemas de contención. Entonces, eso es uno de los métodos que hay que tener. Concienciación, ¿verdad? ¿Cómo? Concienciación, esa es la parte de formación, sí. Pero hay ransom o no solamente ransom, hay otros peligros que entran y es que el usuario, por mucho que lo conciencias, no te das cuenta. O sea, que es que ya hay emails que están súper trillados, que te envían un PDF que está dentro del PDF, que, o sea, ya es muy complicado. Si los exploits que vienen en los una emails. Una precaución importante es tener el dominio de los emails protegidos, pero siempre puede venir un email que parezca verdadero. Sí, exacto. Entonces, bueno, entonces en eso estoy de acuerdo. Lo de Ángel que ha comentado, yo todavía tengo una EVA de cintas ahí en el CPD, la tengo apagada. Tengo una caja fuerte con cintas de hace 10 años, pero bueno, que sí, es el día a día nuestro. Hay una cosa que habéis comentado que sí que estoy muy de acuerdo, que es la securización y o sea, que el dato esté disponible. Pero lo que no estoy de acuerdo es en lo de que habéis comentado de la pandemia, el coronavirus. O sea, a muchas empresas nos podemos vacunar, quieres decir, ¿no? ¿Cómo? Que nos podemos intentar vacunar, quieres decir. No, o sea, a ver, la pandemia ha ayudado a que muchas empresas, los CIOs, puedan invertir en mejores sistemas y pasar la información a la nube. Pero esto no ha sido un detonante en la informática, digámoslo así, en las infraestructuras, ni en dónde estaba el dato, ni la alta disponibilidad del dato. Nuestra empresa, por ejemplo, no nos afectó tanto. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos el dato compartido en diferentes SharePoint o bueno, diferentes sistemas. La disponibilidad del dato era por VPN. Entonces, todo el mundo, trabajase desde la oficina o trabajase desde casa, tenía acceso al dato. Pero sí que es verdad que cuando la gente se ha ido a trabajar a su casa, muchos han utilizado redes personales y ordenadores personales. Ahí es donde nos ha afectado y donde muchas empresas, aunque han metido VPNs,
no se han dado cuenta de securizar y fortalecer esa parte. Porque tu hijo está utilizando un teléfono Android donde se le puede colar cualquier cosa que te está entrando en tu red, que te está entrando en el ordenador tuyo que tú estás utilizando para trabajar con tu empresa mediante una VPN. Entonces, si entra en tu ordenador por tu red, entra en tu VPN, entonces sigues igual de jodido. Sí, el tema de las VPN ha estado muy presente, yo creo, Alejandro, me está dando en los últimos meses. Por un lado, es verdad que muchas empresas han mejorado, pero han mejorado la comunicación para hacer el trabajo en remoto. Pero la securización de redes en casa todavía estamos un poco lejos. O sea, yo en mi empresa no hemos tenido suficiente presupuesto para poder hacer nada, entonces seguimos mal. Sí, porque no, pero es que las VPNs también tienen costes en cuanto a productividad por la reducción del ancho de banda, de la posibilidad de trabajar, ¿no? Todo depende de qué es lo que estés trabajando, en el sector en el que trabajes, el tipo de trabajo que hagas. O sea, nosotros nos conectamos para ver... tengo diferentes tipos de usuarios. Hay muchos que se conectan para ver ficheros de AutoCAD, porque somos ingenieros, dibujamos mucho. Hay algunos usuarios que hacen VPN para conectarse contra máquinas virtuales aquí o contra máquinas físicas que están físicamente en nuestras oficinas. Pero hay más casuísticas. Entonces, depende de qué casuística tengas, necesitas más o menos ancho de banda. Muchos de nuestros software, pues es que están incluso en otros sitios y no necesito VPN porque ya están directamente, ¿no? Sí, son soluciones que están en la nube porque está on-premise, pero es que le tengo en China. Pero es que yo trabajo en España y por VPN me conecto a China, mi ERP. O sea, mi CRM está en la nube. Pues bueno, pues no pasa nada, no necesito VPN. O sea, depende del tipo de trabajo y luego también depende de la organización, el presupuesto que dé a los CIOs, CISOs y demás para poder meter estos sistemas de seguridad. La seguridad, tú dices, yo creo que me he pasado de frenada. Nunca te pasas de frenada. O sea, porque nunca sabes lo que te puede pasar. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos un sistema doble de backup, ¿vale? Y aparte también buscamos el backup, le hacemos diario incremental o guardamos las copias 5 días, el semanal incremental lo guardamos 4 semanas, el mensual 12 meses. También hay que tener en cuenta, Carlos, el trabajo que consume todo esto que estás hablando, que yo creo que es otro de los elementos que hay que abordar. Si te parece, vamos dando paso a otros ponentes y como estamos hablando tanto de ciberseguridad, pues vamos, si te parece, Pablo, ¿cuál es tu visión como CISO, como experto en ciberseguridad? Ahora, que no era capaz de desactivarme el chat. Nuestra empresa, en Senato Tenant Resort, precisamente el tema de ransomware fue lo que hizo que diera un vuelco todo el tema de la ciberseguridad. En el 2015 recibimos un ataque de ransomware. Un usuario descargó un PDF que al final, infectó bastantes servidores y bastantes ordenadores. Claro, hasta el 2015 no había ningún plan de seguridad, o sea, Senato era una empresa que, digamos, ha crecido muy rápido, o sea, pasa muy rápido, es una empresa familiar, ¿no?, a una gran empresa con más de 40 hoteles en España y fuera de España. Y claro, algunos cambios iban demasiado lentos. Y el tema de seguridad o incluso sistemas se tenía un poco, pues digamos, llevado de manera familiar. Entonces, claro, el tema de ese ransomware que pillamos nos vino muy bien porque ya se creó un departamento de seguridad, se amplió el departamento de sistemas, buscamos soluciones de copia de seguridad, que en este caso, y aquí voy a hacer publicidad gratuita a Víctor, con BIM, que la verdad que bastante bien, todo el tema de copias, de respaldo. Carlos también estaba comentando datos muy interesantes sobre el tema también de la accesibilidad del dato. Nosotros, al ser una cadena hotelera, claro, tenemos hoteles en todos lados. No somos conscientes de los problemas que hay de accesibilidad todavía en España, en el sentido de, claro, nosotros hemos pasado de tener, digamos, una infraestructura local, todos los datos en un data center nuestro,
a todo llevarlo a un cloud o a distintos clouds. Cuando ahí tenemos una serie de hoteles, digamos, en zonas turísticas, que claro, la disponibilidad o las conexiones que hay no son lo suficientemente eficientes para hacer esto, porque al final, claro, todos buscamos el acceso total, el poder acceder a todos los datos de todos los sitios, pero a veces las herramientas de las que se disponen no son las adecuadas. Y también, como bien dice Carlos, problemas, por ejemplo, temas de presupuesto y demás, que van muy ligados a la ciberseguridad, pues a veces es complicado, porque claro, siempre cuando tú intentas a alguien de ciberseguridad, dentro de la empresa, el de ciberseguridad no deja de ser la persona que no me deja poner de contraseña el nombre de mi mascota y me hace poner ese tipo de contraseñas tan raras, con esos jeroglíficos, y no para de pedirme dinero para atrasar más todavía nuestro trabajo. Toda la razón del mundo, ¿eh? Es verdad. Son los usuarios los primeros que te complican la existencia con ese tema. Cierto. Es que es así. Al final, y bueno, por eso siempre se hace un poco más complejo, pero sí, efectivamente, ransomware en este caso para nuestra empresa fue un punto y aparte en tema tanto de informática en general como principalmente en ciberseguridad. Vamos, que por ello estoy aquí ahora mismo en esta charla. Pues fíjate, 2 de 3 con ransomware. Yo pensaba que era una cosa que no era tan habitual, pero veo que estoy equivocado. Juan Carlos, Daniel. En Ayesa, ¿cuál es vuestra experiencia con respecto a todo lo que tiene que ver con la protección de los datos? Por supuesto, nosotros apostamos por la defensa en profundidad y muchas medidas y contramedidas que al fin y al cabo intentan elevar este nivel de seguridad. Me gustaría empezar diciendo que existen dos clases de empresas, ¿no? Las que han sido atacadas por ransomware y las que serán atacadas en un futuro. Nosotros venimos de un escenario de red hermético, con red VPN, una red plana, tradicional. Y la única gran ventaja que ha traído el coronavirus es que ha sido el gran catalizador o transformador digital, ¿no? Entonces, esto ha desembocado en nuevos paradigmas, en modelo de trabajo y también un aumento de la inversión que ha hecho la dirección en seguridad y en ciberseguridad. Antes de nada, yo creo que es una tendencia que yo creo que podemos estar percibiendo todos los presentes, es que debemos de aceptar y asumir un poco la premisa de que no debemos luchar contra el shadow IT ni los dispositivos de Bring Your Own Device, los BYO. Es una batalla perdida. Visto lo visto con el teletrabajo y la tendencia que estamos percibiendo, pues es una tontería luchar con eso. En su lugar, pues debemos de abrazarlo y poner los niveles necesarios para asegurar la protección de la información, ¿no? Independientemente del lugar donde proceda. ¿Esto qué ha traído? Pues, obviamente, un aumento de la superficie de riesgo. ¿Y qué debemos hacer? Pues al fin y al cabo, implementar nuevas medidas, nuevas tendencias, nuevas estrategias de ciberseguridad y por supuesto, concienciar. ¿Cómo debemos concienciar? Pues obviamente equilibrando, ¿no?, la habilitación de los empleados muchas veces y la mitigación de los riesgos. Ya habréis escuchado muchas veces la frase de que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Sí. Entonces, hace poco también leí, no sé si fue en Gartner, en Forrester, uno de estos proveedores de conocimiento, que el 31% de los trabajadores de la información pues, decían que eluden muchas veces las políticas de seguridad porque son demasiado restrictivas. Entonces, ahí es donde debemos de guardar un poco el equilibrio, ¿no? Lo segundo es que estamos también evolucionando y virando la ciberseguridad hacia un análisis de comportamiento de los endpoints, de los usuarios, tanto en las redes de telecomunicaciones como los cambios producidos por los endpoints. Dicho esto, pues en Ayesa estamos como locos, ¿no? Estamos viviendo un periodo increíble porque prácticamente desde hace 3 años que la ciberseguridad está en un periodo incipiente, pues hoy estamos ya con la creación de un SOC, tenemos una protección del correo bastante elevada, mucho más de la que nos brinda nuestro proveedor, en este caso de Microsoft. Y una cosa muy importante, y no sé si estaréis de acuerdo el resto de compañeros, es que el diseñar el perfilado del usuario se ha convertido en algo súper importante. Es decir, ¿a qué accede cada usuario? ¿A qué tipo de información? ¿A qué tipo de servidores? ¿Por qué tiene que acceder ahí, ¿no? El need to know y el need to access, pues se ha puesto algo indispensable, ¿no? Y todo eso, ¿por qué te digo por qué es importante ese perfilado de usuario?
por la nueva moda, ¿no? Del Zero Trust, del SaaS, etcétera. Es que me considero que es súper importante tener una política de seguridad que parte del desconocimiento y del análisis de comportamiento de estos usuarios, ¿no? En el momento que vemos algo raro, pues ya tenemos los EDR o los XDR que estamos en proceso de implementación para alimentar ese data lake que al fin y al cabo pasa nuestra 100 y dice, oye, aquí está pasando algo. Entonces, tomar la decisión oportuna de cortar y de evitar la propagación de este introduciendo tipo entonces muchas medidas de seguridad relacionadas con la identidad, ¿no? y con el comportamiento. Esto es lo que te digo, esto es una capa de cebolla, al fin y al cabo. Nosotros podemos poner muchas medidas de seguridad, de usuario. Pero también hay que pensar y luego en las capas ¿qué pasa si entra, no? Es decir, eso es. Siempre tenemos que tener una última as en la manga que al fin y al cabo va a ser las capas de seguridad, las copias de seguridad. Por lo cual eso es un elemento que puede pesar 50% de la balanza entre todas las medidas de ciberseguridad que adoptamos previamente y las que queremos aportar. Yo le doy tanta importancia a esto como todo lo previamente dicho, de las copias de seguridad, que si quieres pues entraremos en detalle un poquito más. Además, el ransomware no es la única amenaza porque pues yo que sé, tampoco es cuestión de ponerse a pensar en eso, pero los desastres naturales están pasando. Estamos viendo lo que está pasando en la isla de La Palma. Y se puede dar una circunstancia que en nuestras instalaciones, por cualquier motivo, pues haya un desastre físico que pueda pues nuestro data center pues salga ardiendo. Quiero decir que ojalá no pase nunca, pero ya lo hemos visto incluso en grandes proveedores de cloud que han tenido pues incendios en sus instalaciones y demás, y esto ha sido un problema importante. Alejandro, en Neocos Laboratorio, ¿cómo es vuestra situación? Te veo que estás enmudecido, Alejandro. No sé si estás por ahí. A lo mejor es que no nos está escuchando bien. Alberto, en Roommate. Yo sí os estoy escuchando bien. Bueno, yo he estado escuchando todo lo que decíais y la verdad es que, como ha dicho Víctor, pues hay tres pilares, ¿no? Que es el que todos los cores de tu negocio sigan funcionando, el servicio, ¿no? La velocidad de recuperación y de acceso a esto y que la protección del dato, ¿no? Esté protegido el dato, ¿no? Más que pensando no solamente en el cliente interno, sino también pensando mucho, en nuestro caso, somos muy en el cliente externo, ¿no? En aquel que nos los ha cedido para su tratamiento, ¿no? Internamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en nuestro caso vemos dos amenazas ahora que están a la orden del día, ¿no? Tanto el ransomware como el phishing, ¿vale? Que también es algo que no para, ¿no? Y que no paran de intentar llegar con el phishing y bueno, casi todas las empresas, unas estamos migrando parte al cloud público, otras están en cloud privado, pero casi todos estamos como una especie de híbrido, ¿no? Entonces yo siempre pongo un ejemplo de aquello que está en un entorno público está siempre amenazado, ¿no? Porque el atacante tiene acceso directo a la presa, ¿no? Como se suele decir, pero aquello que está metido en una jaula, ¿vale? Aunque haya un atacante, no puede acceder al interior de la jaula para atacar, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, dependiendo cómo lo tengas, pues las herramientas que tengas puestas pues deben ser de una manera u otra, ¿no? Entonces, una buena política de copias de seguridad, como han dicho Rafael y Pablo, creo que es, vamos, primordial, ¿no? Para poderlo tener. Nosotros tuvimos un caso en un hotel en Miami de un insider que atacaba directamente al hardware y, bueno, pues tuvimos que reaccionar muy rápido también porque, como decís, pues existen las empresas que han sido atacadas y las empresas que van a ser atacadas. La importancia, para mí, muy importante, la importancia de la concienciación del personal. En esto nosotros llevamos trabajando muchos años en presentaciones, dado que la mayoría de las veces es el vector de ataque, ¿no? Entonces, ¿qué requieres? Pues muy buenas herramientas, todas las posibles, todo lo que se puede invertir mejor y mucha concienciación, pero con la reflexión de que esa inversión, ¿vale? A lo mejor ahora te cuesta poco, pero es que en caso de un incidente el coste va a ser mucho más caro, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues creo que todo lo que se pueda invertir estaría bien, siempre y cuando
dependiendo del volumen de negocio que tengas y de las posibilidades, pero cuanto más porcentaje destines, pues mejor para todos, ¿no? Sí, además ¿Me dejáis apostillar una cosita? Perdón, porque estamos hablando de la importancia tanto de las copias de seguridad como de tener la accesibilidad al dato, etcétera. Para mí, y por mi experiencia, importantísimo la detección rápida. Porque en nuestro caso, si no lo hubiésemos detectado con la rapidez que pudimos detectarlo, nos afectó solamente a 2 servidores de los 9, y si hubiese entrado en los 9 hubiese sido muchísimo más complicado. Entonces, lo del tema de la detección yo creo también que es fundamental tenerlo en cuenta. Desde luego, cuanto antes lo detectes, pues más fácil es reaccionar, ¿no? Alejandro, no sé si ahora nos escuchas, si no pasamos... Sí, os escucho, perdón, es que se me había reiniciado el PC, se me había quedado sin batería. Algún problema de conexión. En Neocos, ¿cuál es vuestra circunstancia y cómo abordáis lo que tiene que ver con la protección de los datos? Pues aquí hay un poco de Neocos es una empresa relativamente joven, ¿vale? Y han crecido muy rápidamente, gracias a Dios. Mi puesto no existía, aquí, pues eso, la tienda de cerquita les llevaba la informática, luego hubo una persona, el desarrollador de ERP, que cogió un poco los mandos, hasta que se dieron cuenta de que obviamente no dependía solamente de procesos de negocios, sino también de todo el tema, pues lo que estamos comentando ahora justamente, del dato, de la ciberseguridad, bueno, pues toda una visión más 360 de toda la compañía, tanto de negocio como la parte de IT, y bueno, todo cómo van de la mano. Y bueno, por suerte, justo ayer tuve una reunión con dirección y la pregunta fue eso, digo, bueno, vamos a ver, ¿cuánto vamos a invertir en esto? Y de hecho se lo dije, me gusta el que hayas usado la palabra invertir en esto, no gastar, cuánto me va a costar esto. No es una percepción de parte de la dirección cuando te dicen eso. Por suerte, tengo una infraestructura más o menos estable, bastante bien estructurada. También trabajamos con BIM, obviamente, porque a nivel de máquinas virtuales es el referente, no hay duda. Y sí que es cierto que, como todos, hay muchos puntos de mejora. Y bueno, pues poco a poco es ir planteando hitos en todo el proyecto, en todo lo que les queda de vida, que espero que sea mucho, obviamente, y a base de iteraciones en los sprints y seguir mejorando. Pues tengo el mismo problema que todos. Al final, el usuario me ha llegado un correo de correos. Y dice, pero ¿esperas algo? No, ¿para qué lo abres? Sí, pero has mencionado ya un elemento que me gustaría introducir más adelante, que sí que tiene que ver con el de los servicios gestionados, ¿no? Pues cómo os pueden ayudar. Javier, no sé si nos escuchas de SP Group, que te hemos dejado para el final, pero no por ello queremos dejar de escucharte. Cuéntanos cuáles son, pues, lo que considerarías tú, pues cuáles son las circunstancias, los retos en lo que tiene que ver con el tema que hablamos. Mira, yo creo que la palabra que resume todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es disponibilidad. Además, creo que Víctor ha hecho una muy buena imagen de la transición que se ha vivido en estos años, desde cuando sabíamos perfectamente el rendimiento de las CPUs, de la memoria, hasta que hemos llegado a un punto en que eso, bueno, se da por hecho. Es decir, se da por hecho de que todo lo que compramos es muy rápido, funciona muy bien, pero lo que a nosotros realmente nos interesa es lo que hace evolucionar a la empresa, que es el hecho de que la información esté siempre disponible. Entonces, en ese sentido, bueno, comparto también lo que dice Carlos, es decir, que todo esto no ha pasado por el COVID, pero sí que creo que ha sido realmente un catalizador. Ha hecho que toda esta evolución haya sido mucho más rápida. Como ha dicho algún compañero, no sé si era Juan Carlos o el mismo Carlos, nosotros estábamos bastante bien situados, porque ya teníamos muchos usuarios que accedían desde fuera. Entonces, bueno, ha sido relativamente fácil para nosotros. Solo digo relativamente. No, por supuesto, no estoy simplificando todo el trabajo que se hizo durante el año pasado. Lo que sí es verdad es que ha habido que actualizar muchísimo todas las políticas de seguridad,
Por esto que también se ha dicho de que nuestra red deja de ser lo que conocemos, sino que ya no hablo solo de todos los servicios que se puedan tener en la nube, sino también de todos los equipos, de las personas que se conectan desde casa. Lo que decía alguien de un portátil que es compartido por el niño que va a mirar un vídeo en YouTube o una aplicación del colegio, y ese mismo portátil se usa para conectar a nuestra VPN. En ese sentido, creo que son muy importantes todas las actualizaciones de políticas de seguridad, es decir, tratar de que el perímetro de nuestra red siga siendo igual de seguro. Es decir, no puede conectarse a mi equipo, no puede conectarse a mi red, a la VPN, ningún equipo que no tenga un antivirus. ¿Cómo lo gestiono? Pues con el propio firewall que gestiona la VPN. Es decir, que creo que a lo mejor es muy limitante, ¿no? Ya volvemos a lo de que los CISO y los CIOs limitan ya, pero es que en el momento en que nosotros no podemos dejar la puerta abierta de que ese tipo de cosas pasen. En cuanto a la seguridad, pues comparto lo que ya ha dicho alguien también de implementar una seguridad en base a capas. Es decir, al final no podemos tener una seguridad completa al 100%. No creo que haya ningún producto que nos proteja al 100%. Siempre hay alguno que deja una puerta abierta, como por ejemplo del usuario que no espera un paquete de correos y sin embargo pincha en el archivo, o un archivo, un correo de la DGT diciendo que tiene una multa, algo así por el estilo. En fin, que al final el eslabón más débil, sin duda, es el usuario. Y no creo que haya que responsabilizarle. Es decir, nosotros tenemos formación en tecnología y tenemos mucha experiencia, ellos no, y no es su trabajo. Sí que creo que es nuestro trabajo hacer bueno, minimizar todos los errores que ellos puedan cometer por este desconocimiento del que hablamos. Entonces, también es muy importante lo de la concienciación. Nosotros estamos haciendo una campaña de concienciación a los usuarios con este tipo de cosas precisamente. No te fíes de nada de lo que pone, cuestiónalo. Fíjate en el que el dominio sea el mismo que el dominio que ves en el correo, sea el mismo que dice ser, o, en fin, incluso faltas de ortografía, maneras de expresiones que no se usan habitualmente. Todo ese tipo de cosas es muy importante. Es decir, que probablemente a un usuario no le importe nada qué va a pasar con la empresa. Bueno, hay muchos perfiles diferentes de usuarios en todas las empresas. Pero sí creo que es muy importante que al menos la mayoría, independientemente de que tengamos cortafuegos, de que tengamos filtros, pasarelas de email, que también tengamos antivirus, que creo que es el último recurso al que, antes de enfrentarnos al usuario, pues bueno, que ese usuario también tenga cierto tipo de formación y que también le suene todo eso que está pasando. Pero aún así estoy de acuerdo en que el último punto de todo es decir que no podemos depender de todas estas soluciones, sean internas o externas, alojadas, gestionadas. Al final necesitamos un plan de recuperación y necesitamos saber, bueno, y haberlo probado. Es decir, no creo que si me pasa algo lo voy a recuperar en 4 días, como Rafael. A ser posible que lo hayamos probado. Es decir, quiero saber si soy capaz de replicar una cierta infraestructura, al menos lo más crítico, y ver en cuánto tiempo puedo volver a dar ese servicio a todos los usuarios, a todas las plantas de la empresa. Sí, quiero incluir, ya que lo has nombrado, Javier, quiero incluir un pequeño matiz. En 4 días conseguimos poner las tiendas en marcha. El poder salir de todo este embrollo nos costó 3 semanas a un 90% y unos cuantos meses todavía de seguir afinando cositas. Claro, lo entiendo. No le quito ni peso, ni valor, ni miedo a... No, sí, es simplemente por matizar. O sea que, a ver, es evidente que cuanto mejor preparado estés, pues mejor. Cuanto mayor seguridad hayas puesto, mejor. Cuando antes lo puedas detectar, mejor. Siempre es mejor. Sí. Pero que un ataque ransomware para todas las empresas, pero para una empresa como la nuestra, que es de distribución de retail y que son 130 tiendas, a ver, es complicadísimo y te organiza un jaleo, por no llamarlo de otra cosa, muy importante, ¿eh? Yo creo que tenemos material bueno ya para que Víctor y Ángel nos den su punto de vista. Mira, hay 2 elementos que para mí son muy importantes de los que habéis mencionado. Uno es el trabajo remoto y cómo han cambiado las circunstancias, pero también hay un problema de escala. No es lo mismo decir que yo ya estoy preparado para tener trabajadores remotos y VPN y tener a 5 personas, a de pronto tener a 2.000, 3.000 empleados que al día siguiente se tenían que ir a trabajar a su casa. Que eso ha sido pues muy rompedor, muy disruptivo en los últimos meses. Y también lo que tiene que ver con la complejidad de la infraestructura. Y entonces aquí yo no sé
Ángel o Víctor, ¿cuál es vuestro punto de vista? ¿Cómo lo abordáis desde BIM o desde IAS 365? ¿Cuáles serían los mejores consejos o cuáles son lo que pueden aportar vuestras soluciones o lo que podríais aconsejar a los CIOs o a los CISOs? Mira, si te parece empiezo yo porque me estaba aquí apuntando algunas cosillas respecto a todo lo que hemos hablado. He visto que todo el mundo coincidía en el tema de la educación, la concienciación, que es una cosa en la que nosotros incidimos mucho. Permitidme simplemente esta anécdota. Tenemos un equipo dentro de nuestro grupo de soporte de ingenieros de élite que se dedican solo a ransomware. Son los que ponemos en contacto con los clientes cuando tienen un ataque para ayudarles en la recuperación. Durante una charla de este estilo, al líder de este equipo, a Tim, le preguntaron que cuál era el mejor consejo que podía dar. Y el tipo, viniendo de este background que os digo, no hablo de tecnología, hablo precisamente de lo que habléis vosotros, concienciación. Y el tío lo definió como: poned un miedo mortal en vuestros usuarios al ransomware. Es la única manera. Yo elaboro un poquito esto más y me gusta decir que, como habéis dicho, creo que ha sido Javier o Alberto, los usuarios al final son el eslabón más débil y no saben de tecnología y no quieren saber de tecnología. Creo que nuestra misión no es empujarles a que entiendan la tecnología, pero sí a que sean conscientes de que el problema de esto no es un problema de los CISOs, los CIOs o de los tíos de IT que están en el sótano con las máquinas, que es de toda la empresa y que el trabajo de todos depende de que todos colaboremos en esto. Y me he ido un poco por las ramas, perdonad. El consejo que decías era una cosa que estaba echando de menos y que ha dicho Javier: probarlo. Nosotros una de las cosas que más insistimos es: no basta con que tengas tu plan de disaster recovery, no basta con que tengas tu regla del 3-2-1, tienes que probarlo. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Nadie va a examinarse del carnet de conducir sin haber dado unas cuantas clases antes. Y lo que pretendes es, bueno, yo ya me sé el código de circulación, teóricamente, sé conducir porque yo he probado y tal, pues voy al examen. No, haces una simulación y vas a una autoescuela en la que tú pruebas en un entorno controlado en el que no te puede pasar nada o llevas al profesor y tal, hacer esa simulación y luego ya vas al examen. ¿Vale? Digamos que esto es un poco lo mismo, Víctor, lo que decía. Una cosa, que no siempre negocio te deja probar. Probar significa parar. No, bueno, ahí voy a hacer yo Depende. Sí, perdona, Ángel, te dejo a ti. Nosotros tenemos tecnología que te permite hacer esas pruebas sin parar nada. Eso es. Esa es la clave. Eso es. Nosotros apoyándonos en BIM, voy a romper una lanza a favor, obviamente, de BIM, porque es nuestro panel tecnológico principal en productos de disaster recovery, de copia, etcétera, etcétera. Aportamos a muchos clientes nuestro servicio de disaster recovery as a service o de backup as a service, mediante el cual tienen una réplica o un backup de sus datos en nuestra nube y pueden hacer pruebas de restauración o incluso de puesta en producción de manera aislada, sus cargas de trabajo en nuestra nube sin impactar a la producción. A través de productos de BIM, de conectores de cloud que tiene exclusivamente para este propósito, pues cualquier cliente que esté suscrito a nuestro servicio a través de un portal de autoservicio, valga la redundancia, puede realizar estas pruebas de continuidad de negocio sin una parada en la producción real, digamos con dos entornos en paralelo, y puede realmente comprobar que sus datos están accesibles y están correctos. De hecho, añadiendo a la regla del 3-2-1 que dice Víctor, no, ahora se le añade un 1 y un 0 al final, que es 0 fallos. Pues ahí es donde se trata, ¿no?, de realizar esta comprobación. ¿Pero por qué no se hacen estas pruebas muchas veces? ¿Por miedo a que no funcione o por el tiempo que...? Lo que decía Carlos, porque sí. Por lo que ha dicho Carlos, en entornos tradicionales se implica parar. Si yo quiero hacer una prueba, en mi caso, ¿vale? Lo que tengo que hacer es hacer una simulación real. Es decir, ¿qué es una simulación real? Tengo un problema en mi CPD de Madrid y lo apago, lo desenchufo, corto la corriente. Entonces, en ese momento, mi contingencia es: se me tiene que levantar el CPD de Barcelona con todos los datos. Si no funciona, tengo un problema porque es que estoy dejando sin conexión a nadie a red mundial. No doy datos. Entonces, claro, negocio no me da ventanas para hacer eso. Una ventana podría ser un domingo un sábado a las 3 de la madrugada, a lo mejor. Cosas así.
Entonces, por eso los negocios no suele permitir a los equipos de infraestructura hacer ese tipo de pruebas. Básicamente, ya sin hablar el tipo de infraestructura o el tipo de dato de que tengamos y demás. El problema es que cuando tienes la brecha de disponibilidad ya no es una prueba, ya es el mundo real. Claro. Alejandro, es que te veo que has levantado la mano. Que quería, pienso igual que Carlos, yo he tenido el mismo problema de que quieres hacer una prueba en real y tienes que parar y te dicen, sí, claro, vente este sábado a las 4 de la mañana y para lo cual no hay ningún problema a las 4 de la mañana. Obviamente, con las herramientas que estáis comentando de BIM, de poder levantar en un entorno aislado, en una DMZ, como queremos llamarlo, para hacer las pruebas, te vale hasta un 90% de seguridad de que te va a funcionar luego en el caso real, ¿no? Tienes muchas veces ese problema, que sí, la teoría de que lo restauro en un entorno controlado, que no me va a molestar a mi producción, pues funciona bien. Pero siempre te queda ese, y si el día que pase de verdad me quedo, no me funciona. Aquí dentro va, pero como luego tenga el problema real, ¿qué pasa? Entonces, te invito a probar nuestro servicio, Alejandro. Sí, yo soy el primero que sé que tengo que pelearme este año que viene con este tipo de cosas y sacar el torero que llevo dentro para torear el proyecto, lo tengo muy claro, o sea... Además, ese temor no te lo vas a quitar nunca, ¿eh? Claro, correcto. Sí, lo tengo muy claro, ¿eh? De hecho, habréis visto algún meme que sale el CEO durmiendo en la cama, el CIO con los ojos abiertos y el CISO ni en la cama, o sea... Yo te voy a dar un consejo de cómo logré yo poder hacer esas pruebas ante la negativa de dirección. Se hizo una estimación de estar 2 horas parado el servicio, ¿cuál sería no el costo, sino cuánto se dejaría de ganar para hacer eso? Se mandó. Correcto. Y a la semana pude hacer la prueba. Claro. Encima vosotros una cadena de hoteles que entiendo que el uso horario, sí o sí, no tienes un 4 de la mañana que está todo durmiendo. Efectivamente. Hoteles en el Caribe y demás, entonces a mí no existen las 4 de la mañana. Todos los días son las 12 del mediodía. Exacto. Eso es verdad, porque nosotros la disponibilidad que necesitamos es, superior. Yo vengo del mundo de la consultoría, en la que he trabajado para todas las industrias, y cuando empecé a trabajar en hoteles, la disponibilidad en hoteles es máxima. O sea, es que tú puedes tener un check-in a las 4 de la mañana perfectamente, alguien que se le retrasa un vuelo o cualquier cosa. O sea, yo te daría también el consejo, igual que ha dicho Pablo, de simular. Al final... La gente de arriba, cuando tú llevas las cosas medidas, con medición, se convence también. Y luego, aprovechando la pandemia que hemos tenido, o sea, ha tenido que venir una pandemia para que se den cuenta de lo fundamental que son las infraestructuras y todo esto. Entonces, saquemos provecho también de eso, ¿sabes? O sea, porque al final el marketing que tenemos que hacer de nuestros roles es muy importante ahí. Sí, de hecho ahora hemos tenido, yo creo que hemos tenido mucha suerte entre comillas dentro del lo malo que ha sido en nuestros departamentos, en nuestro entorno, que se nos ha permitido que se nos vea y se nos escuche, ¿no? Y que muchas veces habrá sido porque, oye, que se tienen que conectar sí o sí, la gente tiene que trabajar, pero tenemos que aprovechar ese marrón que nos ha caído como para potenciar nuestro trabajo y defenderlo y demostrar con números, ¿no? Que lo que antes no pasaba nada, damos cuenta de lo que puede llegar a pasar. Yo recuerdo una vez defendiendo desde Recovery, justo meses antes de la pandemia, que dije, imagínate que viene un terremoto o una pandemia. Y me dijeron, che, ¿qué dices? ¿Cómo va a venir una pandemia o un terremoto? ¿Sabes? Luego ahora ya nos creemos cualquier cosa que puede pasar. Claro, hasta un volcán, ¿no? Volcán o los marcianos. Ángel, vosotros que estaréis acostumbrados, entiendo, a tener que ver estas cosas no solo con la gente de IT o de ciberseguridad, sino también con la directiva, ¿no? Con el negocio, porque muchas veces no hay solo que concienciar a los empleados, sino también a la directiva.
Efectivamente, ¿no? Al final, como bien han dicho Alberto y Pablo, si a la directiva le presentas datos fiables y medibles, obviamente son personas muy inteligentes que van a escuchar a sus responsables, que para eso los tienen, ¿no? Y al final pues van a ceder y van a permitirte hacer las pruebas necesarias para que cuando surja una contingencia real, su negocio se vea impactado lo menos posible. Eso, totalmente de acuerdo con ellos. Víctor, y a nivel tecnológico, vuestra promesa es la de no parar nunca. Esto se puede conseguir siempre. Bueno, debería de poder conseguirse. Sí es verdad que hay veces que una pequeña parada pues no te queda más remedio. Nosotros un poco lo que intentamos es dar un paso en el sentido de decir todo lo que tienes dentro de tu casa es non-stop, por decirlo así de alguna manera, porque evidentemente pues, hay mucha cadena hotelera hoy aquí. Evidentemente los servicios de check-in en un hotel pues tienen unos RPOs bajísimos y unos RTOs todavía más bajos. Es decir, el no poder hacer ese check-in tiene un impacto muy grande. Pero seguro que dentro de su casa hay muchas otras cosas que no tienen ese RTO tan bajo, que pueden estar paradas 10 minutos o que pueden estar paradas 1 hora. Entonces, tratar de abordar esto como un todo y decir todo tiene que tener un RTO 0, pues muchas veces no es viable o tiene unos costes económicos pues, que no se justifican. Y lo que intentamos es decir, bueno, pues vamos a tratar de adecuar la tecnología al nivel de recuperación que necesito de ese dato, pero siempre teniendo en mente lo que decía antes de el dato en el centro. Habrá cosas que tendremos que proteger con una réplica continua o prácticamente continua, con una pérdida de datos de segundos o nada, sí, y que se recupere instantáneamente, y habrá otras cosas pues, que me pueda permitir perder un día de información, 6 horas, y que me pueda permitir tardar en recuperar. Pues como decía Rafael, las tiendas, pues entiendo que eso fue lo primero, había que recuperar eso de forma inmediata, porque si no el negocio está parado. Luego ya habrá otros servicios secundarios que tardaremos menos. Nuestros pasos, la evolución de nuestro catálogo de productos, pues ha seguido un poco esta tendencia, al intentar ir dando estas herramientas que permitan hacer esa, digamos, diferenciación y adecuar la tecnología a la necesidad de cada cosa. Nuestras herramientas de monitorización, por ejemplo, BingOne, una de las cosas que es capaz de hacer es entender lo que llamamos el Business View. Entonces, dentro de ese Business View yo puedo caracterizar o categorizar las cosas que tengo dentro de IT, asignarle unos niveles de SLA, por decirlo de alguna manera, y que la propia herramienta me diga si cumplo o no cumplo. Porque, como comentaba antes, disculpadme que no recordara exactamente quién ha sido, es muy complejo saber dónde está el dato en cada momento. Y, evidentemente, es muy complejo saber si ese dato tiene el nivel de protección que yo necesito. Entonces, también este tipo de herramientas es otra cosa que necesitamos, algo que nos ayude a monitorizar este entorno, darnos una visión de qué está pasando, cuándo está pasando. Decía antes también Rafael, la velocidad de detección es rapidísima. Es otra cosa que nosotros decimos. Muchas veces la gente no diferencia el tiempo de parada del RTO. Y entonces se centran solo en hablar de RTO. Pero es que yo tengo un tiempo de parada que es más grande de eso. A mí no me sirve de nada ser capaz de recuperar una máquina en 3 minutos si he tardado en detectar que estaba caída 2 días. Ese es el parámetro que tenemos que medir. Desde que esto pasa hasta que yo me doy cuenta y empiezo a hacer cosas, que es el tiempo de reacción, también hay que reducirlo. Y también hay herramientas pues, que te ayudan a esto. Como decía, pues BingOne te ayuda a reducir ese tiempo de reacción y a darte cuenta pues, de que te está entrando un ransomware o de que lo tienes y no te has dado cuenta y te estás llevando cosas al backup que están comprometidas, que este es otro problema que estamos viendo. Nos hemos centrado mucho en me están encriptando producción. Pero hay otras 2 cosas, que es que el dato que yo me estoy llevando al backup ya tiene contaminación, con lo cual el día que lo recupero me lo vuelvo a traer. Viene con el virus, ¿no? Claro. Claro, yo hablo siempre de regreso al futuro, que creo que es muy gráfico. Recuperas esa máquina de hace 2 semanas que ya tenía el bicho dentro y es Marty McFly en el DeLorean, volviendo a traerte a hoy que ya lo tenías todo limpio, la máquina comprometida. Y nos queda otro tercer vector del que no hemos hablado y seguro que habéis tenido mucho en cuenta, que es que te roben esos datos. Normalmente el dato no te lo roban de los sistemas de producción porque canta mucho. Te lo suelen robar del backup, que es, pues de repente, si el backup te está generando muchas IOs, suele pasar desapercibido. ¿Para qué quieren ese dato? Pues porque evidentemente es lo que vale dinero. Si tú al final no pagas el ransom, pues lo venden, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a The Phone House. Seguro que habéis oído este caso hace ya creo que 1 mes y medio, 2 meses. Y para cuando decidían si sí, si no, si denunciaban, ya estaban vendiendo las bases de datos de sus clientes con toda su información en el mercado negro. Entonces, este es otro punto importante. Me parece que me he ido por las ramas, Daniel, y que no contestas. Es muy interesante lo que comentas y de esos casos la verdad es que son
son impresionantes, ¿no? Y nos dan una idea a lo que nos enfrentamos. Mira, has hablado de visibilidad y complejidad, que son dos elementos muy importantes en la infraestructura. Y bueno, también has mencionado lo que tiene que ver con este diseño o esta gobernanza de la información, cómo haces el triaje de lo que es más importante, de lo que se tiene que recuperar antes. Esto añade complejidad. No sé, los CEOs, ¿cómo afrontáis esta complejidad en vuestras empresas? Javier Luque, que hace tiempo que no te escucho hablar, ¿cómo tenéis vosotros la infraestructura organizada y cómo ves tú este problema de la complejidad o de la pérdida de visibilidad o incluso el shadow IT, que lo hemos mencionado antes? Claro, para nosotros, mira, supongo que igual para todo el mundo, ¿no? La infraestructura se va complicando cada día más por el hecho de ser híbrida. Es decir, algunas cosas que están en premium, unos servicios que se alojan fuera, otros que están en varias ubicaciones por no tener. Entonces, al final, dependemos de un sistema de monitorización que nos diga, supongo que algo parecido a lo que dice Víctor, que nos dé una idea de cómo está funcionando todo y también, como decía Rafael, saber cuándo algo va mal antes de que los propios usuarios se den cuenta. Que creo que es lo importante porque necesita un tiempo de reacción y también para, en el caso que fuera un ataque, pues bueno, poder cortar o cerrar todas las puertas antes de que eso vaya a más. Eso es lo que creo que es otro de los retos en la actualidad, por lo que os digo, por la diversificación. A nosotros en ese sentido nos ha ayudado mucho también la parte de e-commerce, porque si estamos hablando de ransomware y de ataques a los sistemas, imaginaros no, que lo sabéis todos e incluso os puede estar pasando, ¿no? En e-commerce los ataques, vamos, es que es un bombardeo continuo, ¿vale? Y a nosotros sí que nos ha ayudado mucho el sistema tanto de alertas como de levantar en paralelo y tener una disponibilidad que conseguimos que en segundos todos los e-commerce sigan funcionando sin problemas. Esto nos ayuda también mucho a llevarlo a lo que es ya toda la infraestructura más compleja de toda la organización. Alberto, por ejemplo, en Roommate, que también estáis en este segmento que puede ser tan complejo, ¿no? el de la hostelería o el del turismo, y esta mezcla de infraestructura híbrida, o sea, en cloud híbrida, distintas nubes, y todo lo que tiene que ver también con el software as a service y demás. Además es complejo porque en nuestro caso tenemos el origen del dato es muy diverso, ¿no? Tenemos lo que llamamos las SOTAs, ¿no? Que son los portales por donde te entran reservas tipo Booking, Expedia, tienes reservas que te entran por tus canales directos, tienes tour operación, tienes agencias de viajes. Entonces los canales de origen del dato son múltiples, ¿no? Entonces al final es muy complejo monitorizar todos esos orígenes, ¿no? Y protegerlos, pero por lo menos cuando lo tengas tú lo tienes que tener muy protegido y al final tener en cuenta que el dato debe, o sea, el que tiene la potestad o el dato, la propiedad del dato es del usuario más que de la empresa. Nosotros podemos hacer tratamiento para mejorar la experiencia, para mejorar el marketing de la gente cuando va a los hoteles, pero tenemos que esforzarnos todos en intentar darles herramientas a los usuarios también para que ellos mismos hagan uso de la potestad que tienen de decir, oye, pues al final cuando alguien hace un unsubscribe, por ejemplo, de una newsletter o algo así, que esté automatizado al máximo que se pueda eliminar, ¿no? de esas bases de datos también. O sea, no solamente la protección de que un tercero, un atacante, pueda acceder a esos datos y manipularlos, venderlos o encriptarlos para pedirte un rescate a través de ellos, sino también que el propio usuario final pues tenga la potestad, ¿no? Como mandan las normativas, ¿no? de GDPR, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Entonces tienes que asegurarte de que todos los canales, ¿vale?, cumplen normativas, ¿no? Las PCI y todo esto para que venga todo el dato bien, ¿no? Que luego tú en el tratamiento que le hagas en los diferentes vectores donde le estés analizando, haciendo esa analítica y esa
inteligencia pues se exponga lo menos posible y esté protegido, ¿no? Exacto, si tenemos poca complejidad, las regulaciones pues son una más, ¿no? Que además, Claro. según qué segmentos, pues a lo mejor en los que estáis más en el sector sanitario o los que estáis en el turístico, pues como manejáis datos personales o incluso puede que sean datos sanitarios, pues el tema de las regulaciones es más importante. Habéis mencionado dos elementos importantes que está relacionado con la visibilidad, que es la automatización. Pues una de las circunstancias que se dan es que pues a nadie le sobra el presupuesto y entonces hay a veces que ajustar los costes y sobre todo también el ser capaces de mantener toda esta seguridad, esta disponibilidad con grupos de personas cada vez más reducidos. No sé en este aspecto cómo lo estáis abordando. No sé si, por ejemplo, también pues acudís a servicios externalizados que os ayuden, como el que ha mencionado Ángel, a la hora de, pues bueno, de dejar a lo mejor en manos de un tercero especializado este tipo de algunas de estas funciones. Está claro que te tienes que apoyar en colaboradores externos para todo esto. O sea, al final, por mucho que intentes aprender o saber, hay gente que su día a día es la seguridad y está haciendo lo mismo todo el día. Entonces hay auténticos expertos que tienes que confiar un poco en ellos también en ciertas tareas para que esté todo bien hecho, ¿no? Porque al final, si tú estás en la atalaya con una visión global de todo, no puedes atender el día a día de todo, ¿no? Exacto, además el CEO de hoy en día no tiene que saberlo todo, ¿no? O sea, que porque sería imposible. Por suerte, para eso tenemos, por ejemplo, a Víctor, que nos está explicando pues detalles muy interesantes de cómo se aborda la disponibilidad y las copias de seguridad de esta manera que tiene tanta complejidad, pero que se puede controlar, Víctor, porque tú también has hablado de la posibilidad de automatización, ¿no? Sí, claro. A ver, una de las cosas que hemos comentado antes cuando ponía el símil de lo de las clases de conducir es lo de probar las cosas. Al final, si empezamos a meter en la misma baraja cuántas copias tengo, dónde las tengo, si tengo réplica, si tengo que probar esto y tal, necesitas o es ideal tener una herramienta que te ayude a automatizar eso. Nosotros tenemos una herramienta que además de hacerte todo esto te permite crear el plan de una manera sencilla con drag and drop y hacer otra cosa que es también básica, que es además de hacerte la automatización, la orquestación de todos esos recursos, de ver si tengo los niveles de protección que quiero, ver cómo voy a hacer la recuperación el día que algo falle, documentarlo. Aparte de todo, necesito tener esto por escrito, tener un plan, porque a lo mejor el día que las cosas fallen, la persona que ha hecho las pruebas, el que ha estado en las clases de conducir, pues ese día no está, puede estar enfermo, ¿vale? Entonces ese día no está. Necesitamos, pues además de que la herramienta sea capaz de automáticamente hacer todo lo posible, tener esto documentado. Sí. Y tener una guía para que alguien de manera sencilla sepa exactamente qué botón tiene que tocar para que las cosas se activen. La documentación... auditar, ¿verdad? ¿No? Porque si algo pasa hay que saber qué es lo que ha pasado. Que a veces la documentación es el eterno olvidado de la informática y para mí es la clave de todo, la clave fundamental para, pues, ya no solo para el que pueda venir después, sino cuando uno hace algo, luego se pone a hacer otras 500.000 millones de cosas. Correcto. Y vuelve dentro de 8 meses y que tienes que volver otra vez, voy a intentar recordar. No, te lo tienes documentado, todo va a salir perfecto. El eterno olvidado, lo dicho. Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros en ese aspecto hemos aprendido del departamento de calidad de la empresa, que tiene documentados todos sus procedimientos, y dijimos, bueno, si a ellos les funciona, a nosotros también. Y efectivamente creo que es muy importante lo que decíais, que saber qué botón hay que pulsar. Y con respecto a lo de Víctor, sí creo que también me parece que es muy interesante una herramienta de ese tipo que no solo gestione, sino que aglutine y automatice todo, porque creo que con toda esta diversificación en los sistemas, la nube híbrida, el on-premise, al final creo que dependemos de muchas herramientas diferentes que hacen copias en lugares diferentes y que seguramente dependen de una persona como mucho dos. Y esa persona algún día se pondrá mala, se irá de vacaciones o simplemente se irá de la empresa. Entonces, creo que se hace mucho trabajo que tiene un coste que no hay que olvidar y que posiblemente esté compensando el coste que pueda tener una herramienta software, un gestor integrado de todo y que proteja, que nos sirva para ayudar a proteger el dato.
Las herramientas, es lo que llaman ahora RPA, también son importantes en este aspecto. Entiendo todo esto que llaman Robotic Process Automation. Bueno, todos los desarrolladores de software integran tecnologías de automatización. Me viene a la cabeza el Ansible, por ejemplo, de Red Hat, y toda la integración de las distintas tecnologías de automatización es una clave también para liberar a los departamentos de trabajo y para hacer las cosas siempre bien, ¿no? Porque a veces los humanos cometemos errores. A veces no, siempre cometemos errores. más mal que nos pese. Oye, yo el sí que más débil, siempre. Siempre. Hay una cosa que, aparte de la documentación y del poder disponer de estas herramientas, como muy bien dice Víctor, que por cierto también somos clientes de BIM, pero bueno, al margen de eso, hay una cosa que es fundamental. Mira, por mucha documentación que tengas, por muy bien que lo tengas todo montado, cuando te ocurre un caso de estos, de pronto hay una histeria, o sea, se produce una histeria que es muy, muy, muy difícil de manejar. Veo que Pablo sonríe, me supongo que lo ha sufrido también. Bastante, es muy difícil de manejar y hay una... Mira, lo primero hay que concienciar también a todos los sectores de la empresa de que lo primero que hay que hacer es mantener la calma, porque es que desde que pagamos y se acabó, oye, que es que si no esto se pega fuego. Bueno, hay que mantener la calma y tirar de esa documentación. Es fundamental tenerla y tirar de esa documentación, saber exactamente cuándo se ha producido y de qué forma se ha producido lo antes posible, porque es la forma también de poder recuperar lo adecuado, porque lo habéis dicho y es muy cierto, cuidado, porque si tú estás haciendo réplicas, nosotros en nuestro caso hacemos réplicas muy continuas, alguna de esas réplicas ya va infectada, o sea que cuidadito. Entonces es fundamental tener la calma suficiente para situarte, posicionarte y empezar a hacer. Pero primero con esa calma, porque la histeria es tremenda. Es algo... Pero si puedes, pues yo sé que esto lo hace la tecnología de BIM, limpiar el backup, ¿no? Antes de recuperarlo. Sí. Muy bien, como vamos un poco justos de tiempo, me gusta cuando hacemos estas reuniones y nos saltamos el guión, porque eso significa que tenemos mucho que contarnos, pero sí me gustaría que hablarais un poco de lo que veis en vuestros planes de futuro y los consejos que, pues claro, humildemente cada uno, que podéis dar a vuestros compañeros o cuál crees esa estrategia que os ha funcionado bien o esa manera de ver la infraestructura o su gestión que os está funcionando, y eso, que sea un poco como conclusión final, ¿no? O sea, ¿qué planes tenéis para el futuro y qué recomendaríais a vuestros compañeros? No sé si por dónde podemos empezar. Tomo la palabra en este caso, que llevo ya tiempo sin hablar. Respecto a copia de seguridad, que al fin y al cabo es el centro de atención de esta reunión, de esta mesa redonda, me gustaría recalcar que, bueno, que AESA, o desde mi dirección en este caso, en cuanto a seguridad y ciberseguridad, decir que para mí la alta disponibilidad de las copias es algo fundamental. Es decir, nosotros estamos migrando a un entorno cloud híbrido. Nosotros tenemos un CPD, venimos de un CPD tradicional, estamos en un proceso de migrar todo hacia la nube y, bueno, viendo que se va la carga de trabajo y al fin y al cabo de tráfico de nuestro CPD va a bajar, pues vamos a aprovechar también para hacer una segunda copia de seguridad también en nuestro CPD, no solamente tenerlo en la nube. Con lo cual, estamos buscando ahora mismo, estamos en plena transformación digital y queremos también una solución de backup como la de BIM, que tenga, pues, que sea muy moderna en cuanto a RPA, que podamos tener una trazabilidad de este tipo de copias y no solamente funcione tanto en entornos cloud como on-premise, ¿no? Y sobre todo que a la hora de investigar un incidente, pues nos dos pistas, ¿no? Para ayudarnos a desarrollar ese informe forense de cómo ha podido pasar todo esto, ¿no? Entonces, junto a otras herramientas como las de IOC, de indicadores de compromiso, pues yo creo que podemos estar cubiertos, ¿no? En ese sentido. Por lo cual, vuelvo a recalcar,
alta disponibilidad de las copias, redundancia, diferentes ubicaciones de las copias y intentar automatizar todo lo posible este proceso para que en caso de que tengamos un incidente, pues las pruebas de restauración pues sean lo menos tediosas posible y tengan menor impacto en la continuidad del negocio de nuestra empresa. Uh-huh. Javier Luque, por ejemplo, que te tengo ahí cerca en mi rejilla de... Yo te tengo al lado. Bueno, nosotros la evolución, bueno, o sea, como resumen diría, volvería a citar la disponibilidad, es decir, en la medida de lo posible tener siempre alta disponibilidad, tolerancia a fallos para algo, digamos, pequeño, algo que nos saque de un problema puntual. Y bueno, sin olvidar todas las capas de seguridad de las que hemos hablado, por supuesto un plan de recuperación ante desastres, que tiene que pasar obligatoriamente por una buena política de backup. El backup no puede estar solo en una sola ubicación, sino que, bueno, lo suyo sería tenerlo en una ubicación que esté fuera de la empresa y además, por supuesto, desconectada de la red. Para evitar aquello, o como decía, creo que Rafael, ¿no? En VLANs diferentes. El caso es que, claro, no podemos permitirnos lo que decía Víctor de regreso al futuro. Nosotros actualmente también somos clientes de BIM, pero sí que me gustaría avanzar en el sentido de lo que dije antes, la automatización y tenerlo todo en un único sitio, enterarme de cuando algo va mal y tener la gestión, tener esa gestión completa sin tener que depender siempre de una sola persona que es la que tiene todo el conocimiento. Uh-huh. Creo que eso es lo que haría que todos en la empresa durmiéramos mucho mejor. Haría que durmiéramos mucho mejor. Juan Carlos. Perdona, Juan Carlos no, Carlos Merino. ¿Vosotros qué planes tenéis para el futuro y qué consejo darías a tus compañeros? A ver, nosotros ahora mismo tenemos un plan de cambio de infraestructura para renovar la parte del CPD de servidor y también de cabina de datos con backups. Entonces estamos analizando toda esta parte, ¿vale? Incluyendo las nuevas cabinas estas que venden que dicen que son anti-ransomware, que bueno, eso es mucho teórico, pero habría que verlo. Pero bueno, como resumen de la reunión, yo volvería un poco a los 4 pilares estos que todos hablamos de seguridad, disponibilidad. Pues para empezar yo hablaría de la seguridad. Es importante que no te entre ningún problema, ni informático tipo ransomware, ni físico en plan, oye, un volcán, o sea, o una gotera en un CPD te jode el CPD también. Entonces, o en la seguridad en plan de informática, de que el usuario tiene que saber. O sea, es muy importante. Como han mencionado los compañeros, pues la granularidad del dato como diversificación de la VLAN ayuda. Tener usuarios que no tengan acceso a demasiados datos ayuda a impedir que todo esto se propague o los problemas informáticos se propaguen. Eso es en cuanto a la seguridad, pero la disponibilidad también es importante, tanto la disponibilidad de tener el dato como la copia de backup. La copia de backup es más relacionado con la resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia es, oye, tengo un problema, ¿cuál es mi reacción ante este problema? Entonces, ahí necesito el backup, antes no. Pues sí necesito un sistema de contingencia, de plan de antidesastres que cubra todo esto. Sistema de backup y también de infraestructura que me levante dicho backup. De acuerdo con todos, o sea, mi plan de infraestructura que tengo me levanta todo en un día de forma teórica. Realmente para seguir trabajando necesitaría 2 días, pero para una normalidad necesitaría 3, 4 semanas, como han comentado, por ejemplo, Rafael. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta. Entonces, bueno, es un poco mi resumen. Pablo, en senador. Sí, bueno, nosotros tenemos un caso parecido al que ha comentado Juan Carlos. Estamos terminando de pasar de un entorno local, ¿no?, a un entorno en cloud. También, además de por los motivos que han explicado los compañeros, porque, claro, por lo menos en el sector hotelero, o al menos en nuestra empresa, se da un detalle importante, que es en verano, si quintuplica el número de trabajadores, por lo tanto, el número de máquinas, el número de servicios. Al tener un servicio en cloud, siempre el tema de costos, de ahora necesito más, contrato más, ahora bajo, ahora subo, siempre es un tema
importante. No quizás para ciberseguridad, pero sí puede dar pie a poder conseguir cosas con el ahorro de costes. Y respecto a un consejo final, y sin querer, porque mis compañeros están dando unos consejos muy buenos, voy a tirar por otra vertiente. El tema de la ciberseguridad es un poco complejo, ¿no? A veces uno se siente que va, ¿no?, 2 o 3 pasos por detrás de los piratas o ciberdelincuentes, como lo queréis llamar. O sea, es increíble qué rápido pueden llegar a tumbar cualquier cosa, encontrar un agujero de seguridad. Entonces mi consejo es siempre estar formándose, leyendo portales como Silicon o muchos tipos de web, de chat, de canales de Telegram muy importantes, estar siempre documentándose. Yo creo que es parte de la clave para poder llevar seguridad de manera eficiente. Sí, además ha sido muy interesante el tenernos en esta reunión, porque la gente que estáis en el sector hotelero además habéis vivido todo el tema de la pandemia de una manera muy especial y muchos os habéis enfrentado pues a reorganizaciones muy fuertes. Yo he podido tener una entrevista con la gente, por ejemplo, del Grupo Piñero, que es un grupo hotelero que ha llevado a cabo una transformación importantísima, preparándose precisamente en estos meses en los que la actividad ha sido más baja, pero preparándose para un futuro en el que lo que tú dices, que la temporalidad es un elemento clave. No sé quién nos queda por hablar. Por ejemplo, tenemos a Alberto de Roommate, que también estáis en ese segmento. Sí, bueno, nosotros lógicamente, a ver, llevamos haciendo backup toda la vida, ¿no? O sea, antiguamente lo hacíamos en cintas, lo metíamos en una caja fuerte ignífuga que soportara para tenerlo offline, o sea, tener un plan de contingencia por supuesto, para un backup moderno, protegido, que se proteja además de las nuevas amenazas, ¿no?, que van saliendo tanto a nivel del dato como no solamente a nivel del dato, sino también a nivel de la comunicación, porque de nada te sirve poder recuperar un backup si no hay comunicación, ¿no?, si no puedes dar acceso al dato, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber un mix entre ambos también, ¿no? Y luego todas las mejoras también que se pueden hacer a través de herramientas en el puesto de trabajo, que cada vez, como vemos, diversifica más, ¿no? Que cada vez cada persona con el Bring Your Own Device, ¿no?, pues la gente va utilizando sus propios dispositivos también, pues para desempeñar las labores que tiene en la empresa, ¿no? Que son, pues también haciendo una reflexión sobre y mirar hacia el futuro, ¿no? También sobre los nuevos retos que nos encontraremos a futuro, leyendo mucho, como ha dicho Víctor, y sobre todo los nuevos retos que nos encontraremos con el IoT, ¿no?, con el 5G, con escritorios virtuales, nuevas apps que hagan cosas, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el futuro conduce a que todo va a estar conectado, ¿no? Y tengamos que securizar pues muchos más dispositivos y recoger mucho más datos, ¿no? Y que protegerlos, porque has mencionado lo que tiene que ver con la información de los trabajadores, que a veces pues se nos olvida un poco, pero los trabajadores son importantes y la información que a veces manejan en sus propios PCs es muy importante tenerla también protegida, sus Office 365 o todo lo que tengan en sus endpoints. Entonces hay que protegerse, hay que cifrar, hay que encriptar muchas cosas, hay que utilizar herramientas que automaticen mucho todas esas protecciones, ¿vale? Para que el usuario final pueda preocuparse únicamente del negocio, ¿no? De mejorar la atención pues al negocio, ¿no?, a los clientes, ¿no? Entonces, cuanto mejor, más fácil se lo pongamos y más automatizado esté, va a ser mejor para todos, ¿no? Genial. Pues muchas gracias, Alberto, gracias por estar hoy con nosotros. Rafael y Alejandro, me quedáis los dos para el final. ¿Quién quiere empezar? Alejandro, ¿empiezas tú o Rafael, que estás con el abierto? Alejandro, que está en buena disposición. Bueno, pues no, nosotros, a ver, yo tengo para este año la idea, porque esta conversación ha sido muy interesante porque es uno de los temas que a tratar siempre. Nosotros tenemos un departamento de I+D que ya desde, pues, por suerte, es muy potente y obviamente ese dato es el oro de la compañía, ¿no? Y por ahí es donde yo levantaba la bandera este año, justamente el tema de, señores, esta gente, ¿cómo
cuándo y dónde usa ese dato. Y bueno, pues a partir de ahí, todo lo que me va a comportar el tema de securizar dispositivos, securizar información, duplicarla, triplicarla, backup de pues todo esto. Y bueno, pues es lo que mi caballo de batalla de este año. O sea, preocuparme de que el departamento de I+D solamente vea el dato I+D y saber dónde y cómo lo usan. Porque he visto fugas de información críticas y obviamente que haya una fuga de información en el departamento de administración es una putada, hablando vaya prisa, pero que haya una fuga de información en un departamento de I+D, pues obviamente te lleva al desastre. O sea. Y bueno, pues por ahí es por donde hay que atacar. Para mí, por lo menos. Terminamos contigo. Bueno, a ver, nosotros lo que sí que llevamos ya un tiempo y nos propusimos sobre todo diversificar el riesgo. Es decir, nosotros pasamos de trabajar con un único data center en este momento, aparte de nuestro CPD, estamos trabajando con 3 data centers, con lo cual tenemos bastante diversificado el riesgo, con distintas VLANs, como he comentado antes, pues también para ir poniendo puertas, sin poder llegar a poner el 100% de las puertas, pero bueno, ir poniendo puertas y sobre todo también escalonando por vulnerabilidad de las aplicaciones, distintas medidas de seguridad en base a esa vulnerabilidad, porque tenemos que convivir con aplicaciones, sobre todo en temas de RP, pues que, bueno, como tiene que tener actualizaciones continuas, pues es complicado el poder estar al 100%. Entonces, pues bueno, escalonando por ese índice, pues también conseguimos pues cerrar un poquito más. Como os he comentado antes, con nosotros, con los servidores de e-commerce, con nuestras webs de venta, pues hemos aprendido mucho precisamente en los temas de disponibilidad, que ahí sí que era, bueno, en las tiendas, por supuesto, pero bueno, en una tienda tú le haces esperar a alguien 5 minutos y el hombre espera o la mujer espera con cierta paciencia. En e-commerce, cualquier cosa que te pueda pasar lo pierdes directamente, con lo cual, pues bueno, ahí tiene que ser, ya conseguimos reaccionar en segundos y eso nos ha enseñado mucho para llevarlo también al aspecto general, ¿no? Pero sobre todo, ya os digo, sobre todo diversificar, seguir con nuestra buena política de copiar de seguridad, pero haciendo mucho hincapié en la disponibilidad. Y estoy de acuerdo con Javier Luque en un tema que él ha mencionado. Yo creo que nuestro próximo reto, nuestra próxima meta, tiene que ser tener ese panel de control que nos permita ver con cierta agilidad y sin desasosiegos todo esto que estamos poniendo en marcha, estamos manejando, porque la complejidad ahora está en decir, bueno, ahora tengo que seguir todo lo que he puesto en marcha. Pues muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que ha sido muy interesante todas las intervenciones que hemos tenido hoy. No sé si quién quiere de los dos anfitriones dar las conclusiones, Víctor o Ángel. Si te parece, Ángel, que has intervenido menos, ¿cuál es tu visión y qué consejos darías a los tíos? No te voy a presentar a preguntar sobre planes de futuro, porque seguramente no nos puedes contar, pero sí qué consejos darías. No, aconsejo simplemente que sigan haciendo las cosas lo bien que lo están haciendo, que sigan apoyándose en todos sus compañeros de IT para conseguir más presupuesto y poder invertir en seguridad y en el dato, que al final es lo que prima, y que se apoyen en nosotros para cualquier cosa que necesiten. Estamos abiertos a escucharles, a ayudarles y a aconsejarles pues, en la medida de lo posible, ¿no? Con productos como BIM, el éxito está asegurado. Entonces, ahí tenemos mucho que decir y estoy a vuestra disposición para que podamos hablar próximamente. Está claro, no es nada nuevo decir que la información es poder y ahora las empresas saben que tienen que convertirse en esto que llamamos las data driven, ¿no? Que son las que hacen las cosas basándose en los datos, la toma de decisiones, el encontrar pues, nuevos caminos para ser eficientes o incluso encontrar nuevos modelos de negocio a través de la tecnología, que es posible. Lo estamos viendo cómo muchas empresas son capaces de hacerlo. Estamos viendo cosas que nunca esperábamos que pudiéramos hacer, como alquilar un coche con una app de un móvil. Y
y en definitiva, la información hay que saber tener visibilidad, saberla proteger y tenerla disponible. Víctor, desde BIM, ¿cuál sería tu conclusión? Yo, bueno, 2 consejos. El primero en línea con lo que ha dicho Ángel, y creo que probablemente este es el más importante. Todo esto de lo que hemos hablado es un tema extremadamente complejo y creo que solo hay 2 consejos buenos que se pueden dar aquí. Uno es, no estáis solos. Evidentemente, está IAS, estamos nosotros. Hay muchas otras compañías para la seguridad perimetral, todo esto que habéis estado comentando. El consejo es dejaos ayudar. Uno no puede abarcarlo todo, con lo cual es necesario encontrar los colaboradores adecuados. Entonces, creo que ese es uno importante. Y el otro, ya en el día a día, es una cosa que dice mucho el responsable de negocio de BIM para toda EMEA, que es su eslogan, que nos lo graba a fuego, que es el Keep it simple. Hagamos las cosas sencillas. Entonces, dentro de la complejidad enorme que tiene esto, tratemos de coger un poco de perspectiva y parcelarlo en problemas sencillos que pueda abordar de una manera más sencilla con las herramientas adecuadas. Genial, gracias, Víctor. Sí, la verdad es que hace algún tiempo yo recuerdo que un responsable de una empresa de tecnología también muy puntera decía que ningún cliente te va a pagar por algo que le aumenta la complejidad, ¿no? O sea, la complejidad ya la estamos viendo en el mundo, en la sociedad, incluso en la infraestructura tecnológica, pero las soluciones tienen que tender a hacerlo más sencillo. Pues la verdad es que no pensaba que iba a ser así, pero se me ha hecho corto y os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros, porque de verdad que de estas reuniones aprendemos un montón. Os damos muchísimas las gracias. Gracias, Alberto, de Roommate. Gracias, Pablo, de Senator, Javier Luque, Carlos Merino, Juan Carlos Castro, Ángel Prieto, de IAS 365, Alejandro Rodríguez, Rafael Pros y Víctor de BIM, y junto con Ángel Prieto, nuestros anfitriones. Lo dicho, muchísimas gracias. Cualquier cuestión que tengáis al respecto de las soluciones de BIM o de los servicios de IAS 365, pues os podéis poner en contacto con ellos o con nosotros en Silicon. Y os agradezco muchísimo vuestra presencia esta mañana, vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto aquí, cuando podamos, en Silicon España. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.